Alteración de la Biblia y quién la adulteró. Usted tiene información en su conocimiento. ¿Quién hizo la Biblia? Escuche la pregunta. La pregunta mía no es quién escribió la Biblia. Bueno, la pregunta mía es, pastor, y yo quiero que lo diga a la gente, porque se trata de buscar la verdad. Yo quiero que usted le diga a la gente quién hizo la Biblia. Bueno, el tema del canon. Y yo creo que muchos de ustedes han escuchado la palabra canon o libros canónicos o inspirados. Y usted hizo una pregunta inicial, o sea, ¿quién fue el que determinó que un libro sea o no sea inspirado y sea incorporado al canon? Definamos qué es canon. El término canon viene de la palabra griega kané. Kané en griego significa una caña para medir, regla, medida, norma, ley. También cané significa un justo obrar, un comportamiento justo apegado a las normas. Okay. Pero este término griego viene de su vez de un término hebreo. En hebreo también es cané. O sea que la palabra griega cané es una transliteración directa del hebreo cané, que también significa caña para medir. Perfecto. Ahora, pero también el hebreo viene de una palabra mucho más antigua, una palabra sumeria acadia, una lengua semítica que se llama la lengua acádica o acadio, que era kin. La palabra kin del idioma acadio semítico también significaba caña, medida. Y de la lengua asiria, canú, que era medida, caña, obra, reglamento, regla. Bueno, canon significa eso, una medida. Perfecto. Una norma para medir. O sea que los libros de la Biblia se llaman libros canónicos porque son libros que tienen una medida, dependen de una sola medida, que es la inspiración de Dios. Okay. Ahora, tenemos que diferenciar qué es inspiración, qué es un libro inspirado y qué es un libro canónico, Perfecto. que es parte del canon. Primero, ¿qué es un libro inspirado? Un libro es inspirado porque el autor es Dios. Amén. Cuando el autor ha sido Dios usando un agiógrafo o escritor humano. Ahora, ¿qué es un libro canónico? Es cuando la iglesia reconoce a través de un concilio que el libro es inspirado. O sea, que un libro inspirado es cuando el autor es Dios. Y un libro es canónico cuando la iglesia legitima, reconoce que ese libro es inspirado y reconoce el autor divino de ese libro. O sea que canon e inspiración son dos palabras hermanas que no podemos diferenciar en su definición. Ahora, sabemos que inspiración es cuando Dios escribe el libro. Eso no hay mucho problema, pero hay problema en los criterios que usaron para decidir si el libro era o no era inspirado. Ese es un problema serio. Hablemos del canon del Antiguo Testamento. Perfecto. En esta primera parte, porque este programa es fascinante. Va para largo. Va para largo. Sí. ¿Cómo se formó el canon del Antiguo Testamento? Perfecto. ¿Quiénes reconocieron el primer listado de libros inspirados del Antiguo Testamento y después del Nuevo? Perfecto. Aquí, Arturo, hay una historia. No fue tan fácil, fue complicado. Muchos concilios, reuniones, asambleas. Tanto en el Antiguo Testamento se reunieron los escribas, los doctores de la ley, para decir qué libro era o no era inspirado el Antiguo Testamento. Y también hubieron profundos debates. Y no se diga el Nuevo Testamento. Duraron como más de 6 siglos. Escuche bien esto, Arturo. 6 siglos para tratar de oficializar los 27 libros del Nuevo Testamento. 6 siglos se gastaron para llegar a la conclusión que los libros inspirados del Nuevo Testamento son 27. Y vamos a hablar de eso, todos esos problemas que hubieron en los concilios. Hablemos del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento se formó bajo un proceso histórico.
Se le considera a Esdras, muchos eruditos, Arturo, consideran a Esdras como el papá, el padre del canon del Antiguo Testamento. Esdras, que se ubica históricamente hacia el siglo V o siglo V antes de Cristo. Y usted ya leyó un texto de Esdras. Dicen que ya en la época de Esdras, ya Esdras había fijado los 39 libros del Antiguo Testamento. Muchos eruditos usan esa teoría. Pero para que Esdras fije los 39 libros del Antiguo Testamento, hubo todo un proceso histórico antes de Esdras. Y ya se habla de que los primeros libros que fueron considerados inspirados fue la Torá. Los 5 primeros libros, los libros que hablaban de la legislación y testificaban al único legislador, Moisés. Esos 5 primeros libros fueron considerados los primeros libros inspirados. La Torá fue los primeros 5 libros inspirados por el Antiguo Testamento. E inclusive en Segunda de Reyes, que usted leyó, hacia el capítulo 22, cuando Josías, rey del reino del sur, Josías fue rey entre los años 640 hacia el año 608 antes de Cristo. Josías oficializa la Torá cuando el sumo sacerdote Hilcías encuentra el rollo de la Torá perdido en el templo y lo rescatan y lo canonizan, porque Josías, el rey Josías, junto con Hilcías, consideran ese libro de la ley inspirado y se convierte en el libro que hizo la reforma religiosa en el reino del sur. O sea, Arturo, Josías hizo una reforma religiosa que centralizó todo el culto judío en Jerusalén. A raíz de ese libro que usted leyó en Segunda de Reyes, ese libro inspiró que era la Torá. O sea que Josías lo consideró inspirado. Y después otros libros, los profetas. Segundo libro o segundo grupo de libros que consideran inspirado fueron los famosos Neveín, que es una palabra hebrea, plural, que significa profetas. Viene de Naví, profeta. Ese fue el segundo bloque de libros que lo ven como canonizados, inspirados. Y viene un tercer grupo de libros, los Ketuín, que significa los otros escritos, que son los libros más históricos y sapienciales o poéticos. Ahora hay un problema importante. ¿Cuándo es que se canonizó los 39 libros del Antiguo Testamento? Fue en el siglo I de nuestra era. Precisamente hacia el año 97 después de Cristo, con el famoso concilio de Yania. Un concilio celebrado por escribas, por doctores de la ley, en Palestina o en Judea, no digo Palestina porque un amigo mío se va a enojar, en el territorio de Judea, en Jerusalén, se reúnen los escribas para canonizar los 39 libros. Acá hay un problema serio, Arturo. La Biblia católica tiene 7 libros más. Sí. La Biblia católica considera a Tobías, eclesiástico, Macabeos, sabiduría, Judí, no creo que Primera y Segunda de Macabeo, Primera y Segunda de Macabeo, Baruch, como libros canónicos. Hay un problema serio. ¿Por qué los judíos de Jerusalén, de Judea, se reunieron tardíamente hacia el año 97 después de Cristo, siglo I después de Cristo, para canonizar como libros inspirados 39? ¿Por qué hicieron eso y no lo hicieron antes? Hay un problema, Arturo. Porque los cristianos usaban como libros inspirados los 7 libros que la tradición evangélica consideran apócrifos, Macabeos, Tobías. Hubieron unas gran disputas, porque los judíos de habla aramea y hebrea
en Jerusalén, descartaron todo libro de influencia griega. Los libros que habían sido escritos del Antiguo Testamento, como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeo, Sabiduría, los consideraron libros paganos de lengua griega que no debían ser considerados en el canon. Ahora, aquí hay un problema histórico. Revisemos la historia, porque a veces juzgamos a la ligera. Decimos que esos 7 libros no sirven, son apócrifos, pero si son considerados por la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica como inspirados, hay una razón histórica que tenemos que examinarla. Okay. Cuando los judíos de Yania aprobaron esos 39 libros, tuvieron varios elementos. Ahora, aquí hay varios eruditos que dicen, Arturo, que lo que motivó a los escribas, a los doctores, a aprobar esos 39 libros en el año 97 después de Cristo, fue una pelea con la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Parece que los judíos de Jerusalén, de Palestina, de Jerusalén, estaban en bronca con los judíos cristianos, porque los judíos cristianos usaban las escrituras, la Septuaginta griega, una traducción hecha del hebreo al griego hacia el año 250 a.C. Eso ya hablamos en un programa anterior. Y la traducción griega, la Septuaginta, sí tenía incorporado esos 7 libros. Estaban Macabeos, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Judith. Entonces, los cristianos usaban la Septuaginta, donde están esos 7 libros, como inspirados. Y los judíos ortodoxos, conservadores de Jerusalén, dijeron no. Nosotros no aceptamos libros de origen griego, porque esos 7 libros fueron escritos hacia el año 200, hacia el siglo II o siglo III antes de Cristo, en lengua griega. Y hay una gran influencia griega en la teología de esos 7 libros. Claro que sí. Entonces, dijeron los judíos ortodoxos, no aceptamos influencia helenística griega como inspiración. Por eso desechamos esta literatura, la consideramos no inspirada, aunque no es mala, por la influencia del pensamiento griego en esos 7 libros. Solamente cerramos el canon hacia el siglo V antes de Cristo, con la época de Esdras y Nehemías. O sea, y también para que un libro sea inspirado, debe ser escrito en arameo hebreo. En cambio, los judíos, habían judíos de la diáspora. Los judíos que estaban en Alejandría se enojaron. Dijeron, no aceptamos eso. Nosotros aceptamos como inspirados los libros griegos, esos 7 libros. Y ellos hicieron otro concilio. 100 años después, en Alejandría, en Egipto, se reunieron los judíos de habla griega, dijeron, nosotros aceptamos los 39 libros como inspirados por los judíos del concilio de Yania y aumentamos los 7 libros de influencia griega como libros inspirados. Entonces se formó un segundo canon. Y aquí entra la división. Nosotros los evangélicos solamente reconocemos como libros inspirados el primer canon de Yania, el concilio de Yania, año 97 después de Cristo. Los católicos aceptan el concilio alejandrino 100 años después como segundo canon. Por eso se llaman libros deuterocanónicos. Y los libros de Yania se llaman libros protocanónicos. ¿Qué significa los 39 primeros libros con el término protocanónico? Proto significa primero, canónico, canon. O sea que los 39 primeros libros se llaman los primeros libros del primer canon. Y los libros alejandrinos de habla griega se llaman libros deuterocanónicos, deutero, segundo canon. Entonces hay ese problema. Los católicos aceptan el concilio alejandrino, nosotros el concilio de Yania. Y dentro de los católicos que hubo la división después también con la iglesia ortodoxa griega, le añaden otros libros más. ¿Sí? Versículos y capítulos a Daniel, sí, a Esther. O sea,
también hay versículos. Ahora, ¿cuál es nuestra postura? Yo respeto el concepto católico, también respeto el concepto protestante. Los católicos avalizan el concilio alejandrino porque eran judíos de habla griega. Los evangélicos avalizamos el concilio de Yania. No vamos a discutir aquí quién tiene la razón. Ahora, hablemos del canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento fue otro problema. Cuando se escribieron los 27 libros, también se escribieron más libros, aparte de los 27 que actualmente aceptamos como libros inspirados, más libros. ¿Sabe que la Iglesia en los 2 primeros siglos no le interesó canonizar los libros del Nuevo Testamento? Habían muchos libros que circulaban por las iglesias cristianas, por las casas cristianas, como libros inspirados. Pero no sabían cuántos eran los libros inspirados del Nuevo Testamento. No se sabía, porque nadie había hecho el canon. Y habían libros que lo leían como inspirados sin que lo consultara con nadie. Sin que haya esa norma canónica, ¿no? ¿Sabe qué fue lo que hizo que la iglesia primitiva canonizara durante 6 siglos, por un periodo de 6 siglos, los 27 libros? Las herejías. Las herejías obligó a la iglesia primitiva a tratar de oficializar un grupo de libros inspirados en el Nuevo Testamento. Aparecieron en el siglo II y III herejías como los ebionistas, herejías como la herejía de Marción, los montanistas, el gnosticismo, etc. Ahora, otra segunda razón. También se vieron obligados para formar el canon del Nuevo Testamento. ¿Sabe qué, Arturo? La herejía de Marción. Marción fue el primero que formó un primer canon del Nuevo Testamento. ¿Y quién fue Marción? Un hereje. Él fue entre los años 140 después de Cristo hasta el 180 después de Cristo, siglo II. Y Marción solamente consideró como libros canónicos inspirados solamente el Evangelio de Lucas y 10 cartas paulinas. ¿Por qué no consideró los otros evangelios? ¿Y por qué no consideró las cartas universales? ¿Y por qué no consideró Apocalipsis? Porque Marción le tenía bronca a los judíos. Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios mala gente, era un Dios vengativo, y que todo lo que sea influencia judía hay que descartarlo dentro del canon del Nuevo Testamento. Solamente canonizó a Pablo y a Lucas. Entonces la iglesia primitiva, los santos padres, dijeron: no, Marción, usted no tiene ninguna autoridad, usted solito, porque usted es un hereje, de que diga qué libros son inspirados. No. Entonces la iglesia durante 6 siglos se vio obligada a buscar un grupo de libros inspirados. Y aquí nacen los problemas. No se ponían de acuerdo. ¿Qué libros eran y qué libros no? Habían como más de 50 libros para escoger. Estaban las cartas de Apolo, estaban otro evangelio de Mateo, estaba la Asunción de María, estaba un evangelio de Tomás. Ay, e inclusive la Didache era parte de los libros inspirados, una epístola de Bernabé, etcétera, etcétera. Entonces no se ponían de acuerdo. Y comienza la peregrinación, los concilios y los sínodos para decir qué libros eran o no eran inspirados. Y empecemos. Primero tuvieron que poner 3 normas, 3 reglas para decir cuáles eran inspirados, cuáles no. Esas reglas que vas a mencionar ahora eran igual para poder decir cuál era inspirado o no en el Antiguo Testamento, o estos son otras cosas. No, estos son para el Nuevo. Okay. Ya en el Antiguo se manejaron otras reglas. En el concilio de Yania. Sí. Estas reglas eran para el Nuevo. Ya. Primera regla. Que el libro tenga un origen apostólico. Perfecto. Que haya sido escrito por un apóstol. Pero hubo una excepción. Aceptaron los escritos paulinos. Porque Pablo no fue un apóstol directo de Jesús. Pero con Pablo hicieron una excepción. Y de pronto con otros también. Un ejemplo, Lucas. ¿Sí? Hubieron excepciones, pero el principio era que fuera un libro de origen apostólico. Segundo principio, que tuviera una unidad doctrinal, que los libros tuvieran un solo eje teológico y doctrinal.
Buen principio. Sí. Y tercer principio, para que un libro fuera canónico, inspirado del Nuevo Testamento, que tuviera un uso eclesiástico. O sea, que este libro hubiera sido usado en los cultos cristianos y tuviera una autoridad por la iglesia, que la iglesia reconociera la autenticidad del libro. Con esos tres principios pudieron ir seleccionando los 27 libros. Pero fue difícil, siempre fue un problema, 6 siglos. Empezamos. En los primeros concilios solamente canonizaron 20 libros, Arturo. Es lo que se llama los libros protocanónicos del Nuevo Testamento. En los 4 primeros siglos solamente 20 calificaron y 7 no calificaron. ¿Cuáles fueron los 7 libros que en los primeros concilios no entraron como libro inspirado? Les digo cuál. Segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, la carta a los Hebreos, la carta de Judas, la carta de Santiago. Imagínense cuál fue el que dio más guerra para entrar. Apocalipsis. Y Apocalipsis entró, fue el último libro en incorporarse en el concilio de Toledo. Ahora bien, esos 7 libros entraron a partir del siglo IV para adelante. Y como entraron tardíamente, los consideran como libros deuterocanónicos. Deutero, segundo canon. ¿Por qué no calificaron? No calificaron porque la doctrina, la teología de los 7 libros, como que se diferenciaba a los 20 primeros libros que entraron derechito en el primer canon. Un ejemplo, Santiago. Santiago enfatiza la salvación por obras, cosa que se apartaba de Romanos. No había. Y Apocalipsis no lo entendían, con dragones, monstruos, el milenio. Esos temas apocalípticos fue un problema para la iglesia antigua, para los santos padres y para los doctores de la iglesia. Bueno, Arturo y amados televidentes, ¿sabe dónde se empezó a incorporar esos libros? En el concilio de Hipona, en el año 393. Porque en ese concilio, hasta el año 393, habían dicho, esos 7 libros no entran. Bueno, algunos tuvieron más dificultades que otros. Pero en el 393 dijeron, empecémoslos a estudiar de nuevo para considerar un posible incorporación en el canon. ¿Y sabe por qué abrieron el expediente para ser considerados en el futuro como parte del canon? Porque la iglesia primitiva le gustaba leer Apocalipsis. La iglesia primitiva le encantaba Santiago por la obra social. Hebreos, por el sumo sacerdocio de Cristo. Entonces, en el concilio de Hipona, en el año 393, se abre la posibilidad de incorporarlo. Hasta que en el tercer concilio de Cartago en África, en el año 397, se incorporó 6 libros, menos Apocalipsis. No entró. Y en el cuarto concilio de Cartago, en el año 419, entra Apocalipsis. O sea que ya en el cuarto concilio de Cartago, en el año 419, ya estaban los 27 libros probados. Pero todavía hubieron muchos clérigos, muchos teólogos, tanto en Oriente como en Occidente, que no les cuadraba ciertos libros, como Santiago y Apocalipsis, y como la Carta de los Hebreos. Entonces se celebra el último concilio, el cuarto concilio de Toledo, celebrado en el año 633, y lo presidió un gran teólogo, un gran biblista, Isidoro de Toledo. Ya con él se cerró el canon. ¿Y sabe qué dijeron en ese concilio, el cuarto concilio de Toledo, en el año 633? Que el que rechace Apocalipsis sea anatema y excomulgado. Escuche bien, Arturo. Y excomulgado en la iglesia. O sea que en el año 633 quedó Apocalipsis. Y los griegos aprobaron. En el concilio de Trulo, el segundo concilio de Trulo, celebrado en Oriente,
En el año 692, la iglesia ortodoxa, la iglesia griega, aprobó los 27 libros. Uy, esto es una historia interesante. Una cosita, Yatensi. Los otros libros que tú hacías mención, al no ser aceptados dentro del canon bíblico, por ende se dejaron de hacer copias y eventualmente esos desaparecieron. Ay, hay una pregunta importante. Hay una pregunta que usted hizo al comienzo, yo creo que está unida a esta. Ay, yo estoy seguro de algo. Los 27 libros que están en el canon del Nuevo Testamento, junto con los 39 que están en el Antiguo Testamento, para mí todos son inspirados. Pero hay una pregunta. ¿Hubo el peligro de no incorporar libros inspirados al Nuevo Testamento? Sí. Hay libros que se perdieron, Arturo, que eran inspirados. Un ejemplo, hay una carta paulina extraviada. La primera carta de San Pablo a lo de Corinto está extraviada. O sea que la primera carta que está en la Biblia es la segunda carta. Porque Pablo escribió otra carta que la encontraron tardíamente.